Lección 3. Tabla periódica. Contenido: clasificación de los elementos y propiedades periódicas. La tabla periódica de los elementos es la manera en la que clasificamos y representamos todos los elementos existentes en el universo, de forma que se acomoden de acuerdo a una serie de características y propiedades determinadas que se repiten a lo largo de ciertos grupos, filas y columnas. 1. Clasificación de los elementos. Los elementos se clasifican en la tabla periódica por 1. Número atómico. 2. Grupos o familias. 3. Periodos o filas. 4. Metales, no metales y metaloides. 1. Por su número atómico. La principal clasificación de los elementos depende de su número atómico y de su acomodo en la tabla periódica. Es por esto que el hidrógeno, que contiene el número atómico 1, se encuentra al inicio de la tabla. Seguido por el helio, luego el litio, el berilio, el boro, el carbón y así sucesivamente. 2. Por su grupo o familia. A cada columna de la tabla periódica se le denomina grupo o familia, y cada familia dentro de la tabla periódica posee elementos con propiedades físicas y químicas similares. La familia 1A, conocida como la familia de metales alcalinos, contiene metales blandos altamente reactivos, es decir, que reaccionan fácilmente con otros elementos. Estos no se encuentran en la naturaleza en su forma libre. La familia 2A contiene a los metales alcalinotérreos, los cuales también son muy reactivos, aunque un poco menos que los de la familia de los alcalinos. Después tenemos al grupo de familias de la 1B a la 8B, que son conocidos como metales de transición. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, así como excelente conductividad eléctrica y son poco reactivos. Retomando a las familias A, tenemos el grupo de familias que van del 3A al 6A. Este grupo contiene varios metales, metaloides, gases y no metales. En general, este grupo de familias contiene elementos que son menos propensos a generar iones y por lo tanto a reaccionar. La familia 7A, conocida como la familia de los halógenos, contiene elementos altamente reactivos, por lo que no se encuentran de forma libre en la naturaleza y generalmente estos elementos se caracterizan por formar sales. La última familia A de la tabla periódica es la familia 8A o familia de gases nobles. Este grupo está formado por elementos que no reaccionan y son gases a temperatura ambiente ya que tienen puntos de ebullición bajos. Finalmente, existen dos grupos conocidos como elementos de transición interna, los lantánidos y los actínidos. Junto con los gases nobles, estos dos grupos fueron descubiertos en una etapa posterior al resto de los elementos de la tabla. 3. Por periodos o filas. A las filas de la tabla periódica se les conoce como periodos. Cada periodo posee una transición entre elementos de forma muy similar. Es decir, se puede encontrar el mismo patrón de cambios en propiedades físicas y químicas al transcurrir por los elementos de los periodos de izquierda a derecha. Generalmente se inicia por elementos metálicos, luego no metálicos y finaliza con gases nobles. 4. Por metales, no metales y metaloides. Los metales son elementos fácilmente maleables y funcionan como excelentes conductores de electricidad. A temperatura ambiente, los metales generalmente son sólidos, a excepción de unos pocos como el mercurio. Los metales pierden electrones fácilmente para formar cationes. Los no metales son poco maleables y no conducen la electricidad fácilmente. Se encuentran en forma de gases, líquidos y sólidos. Generalmente ganan electrones para formar aniones y son agentes oxidantes. Los metaloides comparten propiedades físicas y químicas tanto de los metales como de los no metales, dependiendo de cómo reaccionan. Estos elementos pueden ser utilizados como semiconductores eléctricos. Propiedades periódicas. El acomodo de la tabla periódica no solo está basada en su clasificación, sino que existen propiedades periódicas que se manifiestan de mayor forma conforme uno avanza en alguna dirección de la tabla periódica. Existen 4 propiedades periódicas principales. 1. La energía de ionización. 2. La afinidad electrónica. 3. La electronegatividad. 4. El radio atómico. 1. La energía de ionización se refiere a la energía requerida por un elemento para desprenderse de un electrón y convertirse en un ion positivo. Esta energía aumenta en la tabla periódica de izquierda a derecha al subir de familia y de abajo hacia arriba al bajar de periodo. 2. La afinidad electrónica se refiere a qué tan fácil es que un átomo acepte un electrón. Esta propiedad aumenta en las mismas direcciones que la energía de ionización. 3. La electronegatividad es la fuerza con la que un elemento atrae electrones hacia sí mismo cuando forma parte de un compuesto químico. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.
4. El radio atómico está definido como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos de un mismo elemento. En la tabla periódica, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba hacia abajo. Repasemos los contenidos de la lección 3. Introdujimos el concepto de la tabla periódica como una agrupación lógica de los elementos existentes en el universo. Dicha tabla tiene divisiones lógicas en columnas, llamadas familias, y filas llamadas periodos. Estas agrupaciones contienen cierta lógica, ya que comparten propiedades físicas y químicas entre sus miembros. Vimos que además de la agrupación de los elementos, existen las propiedades periódicas, las cuales son características físicas o químicas que aumentan o disminuyen en direcciones determinadas de la tabla periódica. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.